Hoy hablaremos sobre realidad de los drenajes en las carreteras de bajo volumen de tráfico. La exposición estará a cargo del ingeniero Herbert Zavala, quien, bueno, tiene un amplio conocimiento en el tema. Como formación académica es ingeniero civil de la Universidad Federico Villarreal, magíster en gerencia de proyectos de ingeniería de la misma casa universitaria, doctor en ingeniería civil, también de la Universidad Federico Villarreal, especialización en arbitraje de ESAN, especialización en contrataciones del Estado en ESAN, especialización en gestión de obras públicas, Universidad Nacional del Pacífico, especialización en gerencia de proyectos basados en el PMBOK de la Universidad Agraria, especialización en implementación de la metodología BIM de la PUC. Bueno, tiene una amplia experiencia, como le estaba mencionando, también es docente. Y bueno, le damos la bienvenida al ingeniero Herbert Zavala. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, agradecer la invitación a Ciber Perú. Y sí, han tenido problemas técnicos iniciales, pero bueno, hoy con la tecnología actual, pues no sucede, ¿no? Espero que en el transcurso de mi presentación no, no tener con la señal problemas que a veces también nos sucede. Bueno, para empezar, este es un tema que quien les habla ya tiene, está especializado en infraestructura vial y el día de hoy vamos a dar más allá del detalle, el enfoque de lo que debemos tener en cuenta cuando trabajamos en carreteras, las diseñamos y la durabilidad de las mismas, ¿no? Porque esto es lo que nos interesa muchas veces en lo que prima. Un momento, voy a desactivar mi video para poder pasar la presentación. Lo que nos interesa es la durabilidad de la misma, pero son distintos factores los que inciden en ella. Por ello es que nosotros debemos tener en cuenta cuando trabajamos en carreteras cuáles son esos factores, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Y empiezo con un esquema básico que muchas veces hago referencia porque aparentemente a veces lo conocemos, pero cuando tratamos de englobarlo en los proyectos no lo perciben, ¿no? Entonces, nosotros, esta es una sección típica, es una sección a media ladera, ¿no? Y normalmente este es el nivel, lo que nosotros llamamos la construcción de la plataforma que debemos lograr al inicio de una carretera, ¿ok? Esta es la plataforma del camino y a partir de aquí es donde nosotros vamos a tener en cuenta, ¿ok? La construcción de los demás componentes. ¿Y cuáles son esos componentes? Si bien aquí tenemos nuestro terraplén, el terraplén no es otro que un componente que nos permite elevar, ¿no?, el nivel de la subrasante sobre el terreno existente. Tenemos nuestra zona de corte, ¿ok? Y tenemos la calzada, en resumen. Tenemos la calzada con sus carriles y en la parte superior de nuestro pavimento el bombeo, ¿ok? El bombeo. El mismo tiene como objetivo permitirnos, pues, evacuar el agua, ¿no? ¿Ok? Evacuar el agua en la zona de corte hacia sus cunetas, alcantarillas, en el terraplén, alejarlo del mismo, ¿no? Esa es su función. Bueno, entonces para ello, en primera instancia, nosotros debemos entender y tener clarísimo lo que son las secciones típicas de una carretera o el relieve por el cual se desarrolla ella, ¿no? Y vamos a poner aquí en este gráfico la línea. Voy a tratar de seguir la línea naranja. Ese es el terreno en las tres secciones. ¿Ok? En las tres secciones tratamos de... La línea naranja es el terreno. ¿Ok? Y lo que buscamos en ella es lo siguiente, ¿no? Llegar a la construcción de la plataforma que mostramos en la primera imagen. ¿Ok? Que buscamos en la primera imagen. ¿Y por qué tener clarísimo esto? ¿Por qué tener clarísimo esto? El tema de drenaje, ingenieros.
¿ya? El tema de drenaje. Este es, por ejemplo, un corte cerrado, ¿ok? Este es un corte cerrado, ¿no? Donde tenemos básicamente, corte cerrado, no interesa la altura puede ser 50 centímetros, pues un corte cerrado, porque para llegar a a construir la plataforma, necesito cortar el terreno, ¿no? A media ladera y en terraplén. Y aquí nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que en nuestras secciones, por ejemplo, en todas las que son cortes, nosotros siempre vamos a tener las, los sistemas de drenaje. Por ejemplo, el primer drenaje que vamos a ir detallando más adelante, longitudinal, ¿no? Igual, en la zona de corte de media ladera, nuestra cuneta, la cual derivará en una alcantarilla, ¿no? Y ya sea una alcantarilla de alivio o una alcantarilla de paso. Y en el terraplén, cuando es una sección típica de terraplén, no contamos con cunetas, pues. ¿Por qué? Porque el agua va a evacuar por el talud inferior, ¿no? Y puede ir hacia las zanjas de drenaje que vamos a ver más adelante. Entonces, en resumen, esto es lo que nosotros debemos conceptuar y tenerlo clarísimo cuando las secciones típicas de una carretera para poder enfatizar dónde es necesario el drenaje, ¿ok? Y cuáles son las alternativas de solución a plantear por el tema de durabilidad. Aquí tenemos, habiendo presentado en la imagen anterior, justamente del bombeo, el agua evacúa, ¿no? Hacia las cunetas y de la cuneta va hacia la alcantarilla, hacia la caja, ¿no? Y de la caja hacia la alcantarilla para luego, en la parte inferior del talud, del terraplén, esta puede salir a través de un emboquillado y va hacia una zanja de drenaje. ¿Okay? Y lo que nos permite alejar el agua del prisma vial. Así como tenemos en la zona de terraplén, en la zona de corte, también tenemos que cuidar nuestro talud de corte. Para ello nosotros construimos nuestra zanja de coronación. ¿Okay? Nosotros construimos nuestra zanja de coronación que va a permitir mantener el talud de corte y el mismo también poder derivar las aguas hacia otras quebradas que se puedan depositar en una alcantarilla. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Y hacemos este énfasis porque tenemos que ver pues qué frente de trabajo, cuáles son los problemas que tenemos que solucionar, ¿no? Recuerden que nuestro país no solamente es la costa, y son nuestras 4 regiones, y en las 4 regiones tenemos distintos problemas. Si hay algo hermoso en nuestro país es que, como mencioné, es que tenemos todos los problemas y tenemos mucho frente y esos problemas requieren solución. Y a veces estamos acostumbrados a soluciones típicas o lo que se ha venido repitiendo por los años. Entonces nosotros debemos tratar de entender nuestras condiciones en la zona que estemos y con ello plantear las alternativas de solución. Tenemos problemas desde una de las condiciones, las temperaturas. El otro tema, las precipitaciones, los tipos de suelos, su permeabilidad, ¿no? Entonces, ello hace que cuando uno ejecute una carretera, justamente esta esté afectado por el agua, ¿no? Por el agua. El otro tema es nuestra geografía, ¿no? Así como tenemos zonas escarpadas, como vemos aquí en la imagen, entonces la carretera que va de Cusco hacia Apurímac, ¿no? La carretera Anta, Tambopata, y esta tiene la zona de las 30 curvas, tenemos una geografía escarpada, ¿no? Así como también tenemos en nuestra Amazonía una topografía ondulada, ¿ok? Y que también presenta otros retos al sistema de drenaje. Pero antes de entrar a esto, antes de entrar en detalle al tema del drenaje, tenemos que ver cuál es nuestra realidad. Y eso es lo que nosotros denominamos en nuestro país existe un inventario vial. Ese inventario vial es lo que se denomina el Sistema Nacional de Carreteras y conocido como SINAC. El SINAC, ¿no? Nos va a establecer las jerarquías de nuestras carreteras. La red vial nacional, que es la que une todos los departamentos de nuestro país, la red vial nacional. Aquí en la imagen ustedes pueden apreciar que todo lo que está con líneas rojas, ¿ok? Todo lo que están con líneas rojas
viene a ser tanto en nuestra costa y nuestra sierra y selva, está interconectada, ¿no? Podemos ver pues que desde Tacna hasta Tumbes tenemos una línea roja en la longitudinal muy continua. Tenemos también que salen la red vial nacional transversal, ¿no? Que van uniendo nuestra costa con nuestra serranía, pero que no todavía todas no están interconectadas, ¿no? Eh, y que si vamos más allá hacia nuestra Amazonía, vemos que ya no hay, se reducen las carreteras. ¿Sí? Igual tenemos nuestro sistema, nuestra red vial departamental, que aquí en nuestro mapa es la que une cada una de las capitales de provincia del departamento, ¿ok? Esa gran malla, pero si bien tenemos esta gran cantidad de vías, el problema es su estado. ¿Cuál es el estado de esas carreteras? ¿Ok? Y aquí empieza uno de los grandes problemas y vamos a irlo viendo. Si bien nuestra red vial nacional, muchas son pavimentos flexibles o rígidos ya hoy en día, el problema está en que que en la red vial nacional se da todas las condiciones, pero ya a partir de la red vial departamental y vecinal, como vamos a ver, es que una de las grandes deficiencias y uno de los déficits es el sistema de drenaje. El otro sistema de la red vial es la red vial vecinal. Y esta es una de las más importantes, es una de las importantes, y si vemos aquí, vemos la gran malla también que está en nuestro país. ¿Y por qué es esta red vial vecinal también es importante? Porque es la que está conectada con los centros de producción, ganadería, agricultura, acuicultura, ¿no? Y eso en nuestro país abunda, en muchas zonas que están alejadas de las zonas importantes, y que la deficiencia de los mismos hacen pues que la salida de los productos de nuestros eh, ciudadanos, ¿no? Se dificulte, ¿ok? Se dificulte. No basta con dejar un buen pavimento. Eso sí quiero desde ahora dejarles en claro. A veces, y aquí viene uno de los problemas, muchas veces creemos que porque dejamos, entre comillas, un buen pavimento, eso va a durar. No, ¿ok? Entonces, ¿y por qué hago este énfasis? ¿Por qué, ingeniero, ustedes, si hablamos de drenaje, estamos haciendo este énfasis? ¿Por qué, señores? Ese mapa que acabamos de ver hace un instante se reduce en este cuadro. Nuestra red vial nacional abarca aproximadamente 16.000 kilómetros, más no pavimentadas 9.000, son 26.000 kilómetros, que a este año 2021 y los siguientes 2 años, va a estar previamente pavimentada. ¿Ok? Va a tener algún recubrimiento bituminoso, pero también, miren su incidencia, 25.000 kilómetros. Pero si vemos nuestra red vial departamental, por ejemplo, tenemos también aproximadamente 25.000 kilómetros. Miren, ¿no? Nuestra red vial departamental. Pero sin embargo, si vemos nuestra red vial vecinal o rural, estamos hablando de 107.000 kilómetros. Y de esos 107.000 kilómetros, ¿qué porcentaje está pavimentado? Solamente el 2%. El 98% falta mejorar su estado. ¿Y por qué me voy a pavimentar y no pavimentar? Porque esto está en directa relación con el sistema de drenaje. Si tenemos pavimentadas un 2%, imaginen las no pavimentadas, son muchas veces trochas que no cuentan con un suficiente sistema de drenaje, como lo vamos a ir mostrando más adelante. Vemos entonces que tenemos un gran frente por el cual trabajar y dar una carretera con pavimento flexible. Esta se diseña para 2 etapas, de 0 a 10 años y de 10 a 20 años. ¿Ok? Le incluimos todos los componentes que requieren de drenaje con la finalidad de lograr esa vida útil. Igual para un pavimento rígido, ¿no? Que podemos diseñarlo para 20 años. Bueno, entramos aquí entonces, habiendo presentado nuestra realidad, cómo estamos, cuál es nuestro frente, cuáles son los problemas que debemos solucionar. En el tema del diseño hidráulico contamos pues con el drenaje, hay que construir el drenaje longitudinal, que es básicamente las cunetas que les mostrábamos, drenaje transversal, alcantarillas y badenes, las obras para el control de erosión, que les mostraba las zanjas de drenaje, las zanjas de coronación, ¿no? Estructuras de disipación.
A veces pensamos que es como un pequeño complemento, ¿no? A algún drenaje transversal, y no, lo vamos a ir viendo que no. Y el control de aguas subterráneas, el subdrenaje. Todo este sistema, todos estos elementos, todo este sistema de drenaje es el que debe incluirse en cualquier infraestructura vial, porque el agua debe permanecer el menor tiempo posible dentro del prisma vial. Es decir, lo que si no hubiera, y esto se los digo, no importa el terreno, no habría problemas en costa, sierra o selva, en carreteras, si es que no hubiese agua. Eso hay que tenerlo claro. Si no hubiera agua, si no existiera el agua, ninguna carretera tendría problemas, porque cualquier material en estado seco funciona muy bien. El problema es que cuando hay presencia del agua, los suelos van a cambiar su comportamiento, van a modificar su comportamiento de resistencia, ¿ok? Básicamente eso, y van a presentar problemas en la infraestructura vial. Uno de los temas, ¿no? Nuestro drenaje longitudinal. En zonas urbanas podemos tener cunetas rectangulares, ¿ok? Como el que vemos aquí, o también nuestras cunetas triangulares de diversas dimensiones. Esto lo diseña nuestro especialista en hidrología y drenaje, ¿no? En hidrología hidráulica, plantea las soluciones. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Estas son imágenes en nuestra Amazonía. Tenemos nuestra cuneta triangular, ¿ok? En pleno proceso de construcción, todavía no colocamos la carpeta asfáltica, o una cuneta trapezoidal y su correspondiente paso de cruce de vehículos, ¿no? Otro tipo de drenaje, nuestro drenaje transversal, nuestra alcantarilla, esto es un marco de concreto armado, ¿ok? O también con un muro, a veces es necesario, y lo vamos a ver ahora por qué. Aquí tenemos, ¿no?, los dos ejemplos, que estos predominan, estos generalmente en carreteras de alto volumen de tráfico, ¿ok? En distintas zonas de nuestro país. Las alcantarillas TMC o tubo metálico corrugado, pero a veces no es suficiente, y eso es lo que hay que ver. No es suficiente cuando a veces pensamos solamente en el agua, ¿no? En el agua, pero no, ya hoy en día ha cambiado el tema, y cuando veamos el tema de alcantarillas, no solamente hacer el cálculo por líquido, sino también hay que hacer el cálculo por sólidos. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra. ¿Y por qué por sólidos? Porque ya no solamente se diseña por ejemplo, una alcantarilla, y como les voy a mostrar un ejemplo, un caso real, también las cunetas esas ya muchas veces no hay que diseñarlo por el tema de solamente líquidos, sino por el arrastre de los sólidos. Y el tema de mantenimiento. ¿Cómo vamos a darle mantenimiento a estos componentes, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, me salió en el cálculo 24 pulgadas, ok, 24 pulgadas, ya 36 pulgadas, no. Por mantenimiento dirimimos, definimos y se estima el tema de los sólidos, no, lo dejamos 48 pulgadas. ¿Ok? Entonces podríamos dejar una tubería, un TMC de 48 pulgadas, que holgadamente, entre comillas, podría pasar, ¿no? Por ejemplo, el líquido, pero si a eso le sumamos flujo de sólidos, vamos a sustentar técnicamente que requerimos una alcantarilla de mayor diámetro que nos facilitará el mantenimiento rutinario del mismo, ¿no? Por ejemplo, tenemos este ejemplo, estas imágenes que ustedes ven, es una carretera que en pleno proceso constructivo se dieron las precipitaciones entre enero a marzo, y hubo arrastre de flujo, ¿no? Por lo tanto, el flujo arrastró sólidos, y esto hizo pues que las alcantarillas se colmataran, ¿no? Estamos recién en la construcción. Y aquí se tuvo que dar un cambio porque las alcantarillas eran de un diámetro de 36 pulgadas y se modificaron a 48 pulgadas. ¿Y esto por qué? Estas imágenes las pongo porque a veces no es fácil ser perceptivo a los sólidos. ¿De dónde vienen los sólidos? Muchas veces dicen, ¿no? ¿De dónde vienen los sólidos? Entonces los sólidos vienen pues del entorno. Tenemos siempre material suelto. Ustedes pueden apreciar aquí en las imágenes, por ejemplo, este es aquí, en las imágenes anteriores que ustedes ven la alcantarilla colmatada, el material blanco que ustedes ven es un material ya, es una ceniza,
y este material es arrastrado, pues, y este con el agua fluye fácilmente, ¿ok? Por las quebradas, como ustedes lo pueden ver, fluye fácilmente hacia las quebradas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a obstruir, ¿no? Va a colmatar el sistema de drenaje existente. Es esto uno de los puntos que hay que tener en cuenta y que incide bastante en el tema de durabilidad. A veces dice, ya, muy bien, podemos poner una alcantarilla, pero ¿por qué? ¿Y por qué hablamos de mantenimiento? Ojo, ya hoy en día, y eso es lo bueno en nuestro país, a veces, discúlpenme un poco tal vez el optimismo, pero también hay que reconocer lo bueno, también hay que reconocer que nos falta, pero lo bueno hoy en día en nuestro país es que ya se le da importancia al mantenimiento. Entonces, cuando se diseña, no solamente hay que pensar en cómo se va a construir y que cumpla con la construcción, sino el proceso, el mantenimiento, porque el mantenimiento del mismo nos va a permitir que la infraestructura vial dure, cumpla con su vida útil. E incluso, ya, el objetivo de un mantenimiento es que cuando cumpla su vida útil y queramos, ¿no? Volver a que brinde las condiciones iniciales de servicio, una rehabilitación, esta pues nos cueste menos, ¿no? Y no nos costaría porque si lo dejamos abandonado sin mantenimiento, simplemente la inversión para rehabilitarla, etcétera, va a requerir, va a ser mayor, ¿no? Va a ser mayor. Aquí tenemos otro tipo de drenaje transversal, esto es un badé, ¿no? Que nos va a permitir pasar los flujos en las quebradas y que si dejáramos en estas zonas, por ejemplo, un pavimento flexible, pues se dañarían muy fácilmente, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, a ver si me permiten, solamente, a ver, voy a terminar esto y mostrarles, a veces hoy en día es un poco frío nada más verlo todo en imagen, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de un badén, voy a pasarlo rápido para mostrarles algo en 3 dimensiones de lo que estamos mostrando. Bueno, las obras de control de erosión, la disipación. A veces pensamos que esto no es como, oh, no, ya no sean muy exquisitos, pues, no seamos, ya está bien con su drenaje. No, no. Los emboquillados, como normalmente lo denominamos comúnmente, son con el fin de control de erosión, disipar. ¿Por qué? Porque si no nos va a pasar esto, ¿no? ¿Ya? Esto nos va a pasar, ¿ok? Se generan, ¿no? Erosiona la parte inferior, incluso llegando a afectar a la propia alcantarilla, porque puede la base erosionarse y ya no tiene dónde soportarse, ¿ok? No tiene dónde soportarse. Y como les mostraba, las obras para control de erosión de taludes, ¿ok? En la zona de corte, mi zanja de coronación, y al pie de un talud inferior, mi zanja de drenaje. ¿Ok? Con la fines de erosión, de evitar la erosión de taludes. Mis subdrenes para evacuar el agua, ¿ok? Para evacuar el agua de los mismos. Y para no hacerlo un poco tan frío, voy a compartir, a ver, un momentito. Por ejemplo, esto es un modelamiento, ¿ya? Y aquí, miren, esta es una zona accidentada, muy característico. Esto es ojo, esto es lo que lo muestro es de nuestro país, no es no es es de nuestro país, es una carretera de nuestro país, ¿ok? Y vamos a ver cómo aquí se integra el sistema de drenaje, ojo, para conceptuar por qué debemos, y si bien ya lo tenemos claro, ¿por qué no aplicamos esto en nuestras carreteras de volumen de tráfico? Por ejemplo, aquí tenemos nuestras alcantarillas, ya están, el especialista en hidrología determina claramente, ¿no? Dónde deben ubicarse las mismas, se ubican las quebradas, ¿ok? Ya están nuestras quebradas debidamente ubicadas, se determina el caudal de las cuencas, listo, y procedemos a diseñar las alcantarillas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, y lo importante es que la alcantarilla siempre esté donde debe estar, ¿no? ¿Ok? Y esta técnica que les estoy mostrando nos permite, pues, visualizar en el terreno, compatibilizarlo y ver si cumple la misma. Por ejemplo, esto es una alcantarilla, una MSA, con un muro de concreto, ¿no? Porque este es un terraplén alto, terraplén, y podemos apreciar en el mismo que tiene su emboquillado y también tiene una zanja, que muchas veces, este es otro de los problemas, ¿no? Que sucede en cualquier carretera. Podemos diseñamos en la zona de corte, como ustedes pueden ver, nuestras cunetas, ¿no? Aquí diseñamos nuestras cunetas, ya están nuestras cunetas, pero oiga, ¿y dónde va a descargar el agua? No de la cuneta.
Y eso es otro, y esto es un dato, esto es otro de los problemas comunes, el desfogue, ¿no? De las cunetas. A veces, no, ya eso lo ven en obra, no. Hoy en día tenemos que asegurar desde el diseño que esto debe funcionar, ¿ok? Que esto debe funcionar. Entonces, aquí hacemos el desfogue para que conecta, ¿no? Justamente hacia el pie de nuestro emboquillado, nuestra alcantarilla, y pueda evacuar el agua. Si nosotros seguimos girando, como les voy a mostrar ahora, nosotros podemos apreciar pues que tenemos aquí dos alcantarillas, ¿no? Y vemos que las mismas están funcionando porque están trabajando dentro las quebradas que corresponden, y ellas van a permitir que el agua fluya y se aleje del prisma vial. Muchas veces en nuestra serranía, y esto es lo que sucede, imaginen, si esto estamos hablando de una carretera importante, por ejemplo, solamente aquí para acotar algo más, tengo una alcantarilla en la parte superior, aquí, no, esta alcantarilla, ¿ok? Voy a reducir un poco para que se pueda apreciar. Para que se pueda apreciar. Y muchas veces el problema es también que no se integra, ¿no? No se integra. Y aquí hemos podido, al menos ya corregir ese error que muchas veces sucede en los expedientes, es que las alcantarillas, a veces en zonas de desarrollo, no convergen y hay que hacer ajustes durante el proceso constructivo, ¿no? Bueno, pero aquí entender, en esta imagen debemos entender lo que estamos buscando y lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Que todo el sistema busca alejar el agua del prisma vial. El agua no debe permanecer un día, 2 días en la vía, ¿no? Eso es objetivo de la misma, ¿ok? Este es un corte cerrado y vemos que en este corte cerrado, como corresponde, debe estar diseñada su cuneta respectiva. Si me permiten, voy a poner otra más, nada más en el sentido de, a ver, por favor. Ok. Por ejemplo, para lo que mencionábamos eh, lo que mencionábamos de los badenes, ¿no? De los badenes. Por ejemplo, aquí ustedes podemos apreciar, pues esta es nuestra carretera y cómo están integradas cada uno de nuestros badenes, ¿no? Y podemos verificar pues, que nuestros badenes están debidamente interconectados, así como hemos visto con las alcantarillas, cumplen, ¿no?, su función, y por lo tanto no vamos a tener inconvenientes para asegurar y garantizar la durabilidad de la infraestructura vial. Y aquí una pequeña simulación, ¿no?, de lo que se busca. Siempre el objetivo es, recuerden, el sistema de drenaje está para alejar el agua. ¿Ok? Para alejar el agua. Si bien esto ya lo tenemos claro, yo ahora voy a entrar en materia, por qué la importancia y qué es lo que va a suceder si no tenemos en cuenta esto. Por ejemplo, este es un pavimento rígido, ¿ya? Un pavimento rígido, qué bonito, dura, ¿ya? Miren, le ponemos una losa de concreto. Yo les comento esto por experiencia, ¿no? En el sentido de año 2015, estábamos viendo proyectos y el MEF había dado por kilómetro hacer en carreteras de bajo volumen de tráfico que se realicen solamente, había un techo por kilómetro de 600.000 soles por kilómetro, ¿ok? Entonces se hacía el diseño, toda la ingeniería, se hacía una base estabilizada, más el recubrimiento bituminoso y su sistema de drenaje. Entonces se llegaba al final, se presupuestaba y salía pues mucho más de 600.000 soles el kilómetro, ¿no? ¿Y qué es lo que se empezaba a hacer? ¿Qué es lo que se empezaba a realizar allí? Lo que se empezaba a hacer era, ¿qué creen que empezaban a eliminar? Empezaban a eliminar las alcantarillas, ¿no? Y si existían estas alcantarillas, pues como vamos a ir viendo, no tenían muchas veces emboquillados, ¿no?, para erosión, etcétera. ¿Okay? Se empezaban a eliminar ya las cunetas. Entonces, ahí yo no manifestaba, y como vamos a ir, ahora sí vamos a ir viendo ya la parte aplicativa
de lo que hemos conceptuado, ¿no? Y que se supone que conocemos. Y excusen un poco a veces esto, a veces dicen, oh, ¿cómo que se supone, ingeniero? Me dicen, no, no, le digo esto porque a veces lo tenemos, pero cuando vamos al proyecto no lo aplicamos, no lo hacemos, dudamos, nos sentimos inseguros, pero nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que va a suceder si yo, el drenaje, así como es importante el pavimento, el sistema de drenaje también. Y yo mencionaba que le decía, si nosotros le podemos poner encima la mejor solución, ya pongámosle una losa de concreto, pero esa losa de concreto no va a durar si no es que tenemos un sistema de drenaje adecuado. ¿Ok? Y vamos a ir viéndolo aquí. Por ejemplo, es un pavimento rígido, es en zona de selva. Después del periodo de lluvias, esta obra se culminó en octubre, vino el periodo de lluvias, y en abril, marzo, abril ya tenía estas condiciones. Pavimento rígido, 210. ¿Okay? Ya tenía estas condiciones. Sí, ¿por qué es esto, ingeniero? ¿Por qué? Bueno, no está fisurado, pero sí vemos un desgaste. Y aquí viene justo ese tema que les había mostrado en la imagen anterior, los sólidos, ingeniero, los sólidos, ¿no? Viene aquí, miren, esta es la misma avenida, y ojo que aquí había una canaleta, pero a esta canaleta pues le habían puesto un bordillo. Entonces el agua, si bien está cumpliendo el bombeo, pero el agua, ¿qué pasaba? Se quedaba detenida en la calzada. Y ese agua de las precipitaciones siempre arrastra sólidos. En las imágenes que les mostré anteriormente se puede percibir fácilmente, ¿no? Pero ese fenómeno sucede en cualquier carretera, incluso en vías urbanas sucede. Siempre va a haber un arrastre de sólidos. Y esos sólidos, lo primero que va a hacer es un agente abrasivo. Y al ser un agente abrasivo va a empezar a producir desgaste, a generar desgaste sobre esa estructura, sobre esa carretera. A la final es el usuario lo que siente es la superficie de rodadura. ¿Ok? Entonces, y al desgastarse esta superficie de rodadura, simplemente ya no es útil, ¿no? Y miren aquí qué es lo que le puede pasar a un pavimento rígido, ¿no? Que es un material muy resistente, pero si no tenemos en cuenta el adecuado drenaje, como pasó aquí hubo una deficiencia de expediente técnico, ¿no? Como hemos visto un bordillo y que lo habían puesto entre la calzada y la canaleta, ¿no? Y esta canaleta, que es pues una cuneta rectangular, no recibía el agua de la superficie de herradura porque lo impedía el bordillo que habían colocado, ¿no? Y aparte, entonces la vía empieza a funcionar como un canal y todos los sólidos quedan depositados sobre él, generándonos este nivel de desgaste. Otro tema, por ejemplo, aquí, para otro caso, ¿no? Este es un pavimento flexible, este es en nuestra Amazonía, Loreto, Iquitos, y muchas veces nos dicen, pues, uy, que en la Amazonía es difícil construir carreteras porque hay arcilla y todas las arcillas son expansivas. No, no. Recuerden lo que les mencioné anteriormente. Si no existiese el agua, en las carreteras no habría problema. Los suelos no alterarían su comportamiento. El agua es el agente que hace que estos modifiquen su comportamiento. En esta imagen quiero mostrarles lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿qué observan aquí? Hay una expansión, ¿ok? Pero solamente esa expansión está en el carril izquierdo, que estamos viendo. No vemos más, ¿ok? No vemos en toda la calzada y en toda la carretera de 100 kilómetros, este fenómeno se presenta en zonas localizadas, ¿ok? Se presenta en zonas localizadas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué aquí sí está, hay una arcilla? Hay una arcilla. Esta arcilla pues se activa, ¿por qué? Porque por algún lugar hay agua. Y observen aquí, al lado izquierdo, ¿alguien puede encontrar una cuneta? No la hay, ¿no? Es probable que hubo, aunque sea no revestida. Pero ¿cuál es el problema de que incluso haya sido no revestida? Que no hay un mantenimiento, pues, ¿no? Vemos todo la vegetación allí y esta es probable que hace que el agua se colmate y por ende, al permanecer el agua
una semana, 2 semanas, 3 semanas, pues en el mismo lugar va a hacer que las arcillas se activen y por lo tanto se produzca la expansión, ¿no? Entonces vemos pues que aquí si no hubiera agua no tendríamos este problema, ¿no? Entonces, la importancia del sistema. Ahora, alguien dirá, no, mire, ¿sabes qué? Olvídate del sistema de drenaje, ponle una losa de concreto, ya no pasa nada, mira, yo tengo 30 años haciendo carreteras y no pasa nada. Escúchame, allá, mira el resultado, aquí está el resultado. Pues no, se olvidaron, no alejaron el agua, no alejaron el agua y mira, entonces existe ahí una arcilla y ¿qué pasó con la losa? Simplemente se deformó. He aquí una muestra, pues, de que si no tenemos en cuenta, si no alejamos el agua, los suelos modifican su comportamiento. Expanden, en el caso de arcillas, o aquí otra, ¿no? Esta es clásica de nuestras carreteras vecinales, departamentales, y también tenemos algunas en la red vial nacional, donde el agua, ¿no? Donde el agua permanece regular tiempo sobre la franja vial y esta se va a reduce su resistencia y se deforma, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque simplemente si miramos hacia los extremos, empezamos a buscar, para empezar, cunetas no las vemos. Si empezamos a buscar alcantarillas, peor, no las encontramos, ¿no? Ni siquiera hemos elevado el nivel de rasante, ¿no? Hacer un terraplén para que el agua esté lejos, ¿no? Se aleje, no esté en el prisma vial, ¿no? Entonces, al carecer de eso, este es el estado que vamos a tener en las vías de bajo volumen de tráfico. Otro problema es justamente, como les mostré anteriormente, las cunetas colmatadas. Pueden ser no revestidas, uno. Se puede tener la cuneta, se hace un desfogue, pero no hay alcantarillas, pues, el cual no va a permitir que el agua que está en las cunetas desfogue fácilmente. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Voy a tener buenas temporadas de mi carretera, ¿no? Buenas temporadas en mi carretera que las cunetas van a estar en este estado. Y este es un problema latinoamericano. Muchas veces, por ejemplo, los argentinos, los uruguayos, todos dicen, queremos en nuestras carreteras de bajo volumen de tráfico, su solución es pavimento. Y les preguntamos, oiga, ¿y su drenaje? No, no necesita. No, le hacemos una por ahí, una cunetita, en zonas localizadas, ¿no? Y quieren que duren 10 años esas soluciones. Como les mencionaba, si un pavimento flexible uno lo diseña con todo el sistema que les he podido mostrar en el modelamiento, en un modelamiento BIM, ¿no? Le hacemos todo este sistema de drenaje para que llegar a 20 años, una primera etapa de 0 a 10 años, y de ahí un mantenimiento periódico al 10.º año para llegar al año 20, ¿no? Imagínense si estas soluciones, por más solución básica, estabilizada que coloquemos como pavimento, esta no va a funcionar y se deteriora en un corto plazo, pues 2, 3 años, 2, 3 años. Otro tipo de carretera, aquí se aplicó, por ejemplo, una solución básica, pero ¿qué pasó? Este es un suelo areno limoso, 30% de finos, es un suelo permeable y hubo penetración de agua. ¿Y qué pasó con el suelo? Pérdida de capacidad portante y por lo tanto, ¿no? Aquí ustedes pueden apreciar el nivel freático, ¿no? Cómo el agua por capilaridad sube, ¿ok? Aquí en esta imagen podemos apreciar la falla por corte y eso pues nos demuestra que al carecer, aquí cuál habría sido la solución por esta configuración geométrica. Aquí era un terraplén. ¿Por qué? Porque es una curva cóncava, ¿no? Y por lo tanto un subdrenaje, etcétera, no funcionaba, entonces había que elevarlo, ¿no? Por eso es que un terraplén es una solución, hay que elevar. A veces en las zonas de selva, y lo vamos a ir viendo en imágenes más adelante, ¿no? Tengo zonas llanas, entonces, ¿qué hay que hacer? Y eso se hace mucho en nuestro altiplano. En nuestro altiplano, ¿qué se hace? Se eleva siempre la rasante, ¿no? Mediante terraplenes o pedraplenes. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Alejar el agua. Que el agua esté lo menos cerca posible de nuestro prisma. Aquí tenemos, estos son, por ejemplo, Madre de Dios. Esta es una base estabilizada, pasó el periodo de lluvias y vemos su estado superficial, ¿no? Excelente, muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Tal vez habrá aguantado este periodo de lluvias, pero ¿cuál sigue siendo el problema? Si ustedes han visto, vemos, ¿no?
¿Cuál sigue siendo el problema? El problema es que no tenemos, aparentemente ahí habría una cuneta, ¿no? Pero hay una deficiencia en el mantenimiento rutinario. ¿Cuál sería el mantenimiento rutinario aquí? Roce y desbroce, limpieza de cuneta, ¿no? Que no la tenemos. Esta es una zona ondulada. Entonces, esto hace pues que, como hemos estado viendo ya desde las imágenes anteriores, hace pues que el agua fluya sobre la calzada, los detritos o los sólidos que arrastra el agua se depositen sobre la misma, y este es un agente abrasivo que va a hacer que se dé el desgaste, y al darse el desgaste se acelera el proceso de deterioro, de falla. Por ejemplo, aquí otro caso, ¿no? Se puso un recubrimiento, pasó el periodo de lluvias, ¿eh? Y en pleno periodo de lluvias, miren cuál es el problema aquí, y estas tres últimas imágenes que les voy a presentar, resume, ya aparte de lo anterior que hemos visto, pero resume qué es lo que hacemos en nuestras carreteras hoy en día y en las de bajo volumen de tráfico. Muchas de estas carreteras son las que están directamente con el agricultor, con nuestro ganadero, ¿no? Con los acuicultores, ¿ok? Y aquí podemos ver, pues, que se ha empezado a generar los baches, pero ¿por qué? También, nuevamente, quien me encuentre ahí una cuneta, ya no hay cuneta, hemos elevado, prácticamente aquí parece que estuviésemos a nivel del terreno, ¿no? A nivel del terreno. Entonces, ni siquiera hemos elevado el nivel de la rasante para manejar y alejar el agua, ¿no? Sí, aquí hay otra, ¿no? Miren, por ejemplo, al no tener hacia dónde desfoguen las cunetas, no hay alcantarillas, y si no hay alcantarillas, mucho menos un subdren, ¿ok? Mucho menos un subdren. Entonces, lo que vamos a tener en el corto plazo, y esto siempre durante y después del periodo de lluvias, que se deteriora la vía y esta no dura, ¿no? No dura. Esto en menos de 3 meses falló esta carretera, ¿ok? En menos de 3 meses falló esta carretera. Y si no lo creen, aquí está la cereza del pastel, ¿no? Ustedes pueden apreciar aquí a la derecha, ¿ok? Pueden apreciar aquí a la derecha cómo está el agua colmatada, ¿ok? Esto implica que aquí pensaron pues que la solución era el pavimento y no le dieron incidencia al drenaje. Por lo tanto, ¿qué sucede en el corto plazo? En el corto plazo sucede pues que durante el periodo de lluvias la carretera se destroza y la misma no va a durar. Por más, así la hayamos puesto aquí y como lo sigo mostrando, la mejor solución simplemente no va a durar porque carecemos de un sistema de drenaje y al carecer de un sistema de drenaje, va a permanecer, ¿no? Va a permanecer sobre la vía y por lo tanto genera su deterioro en un corto plazo. Y ¿quién es el afectado? Nuestros ciudadanos, ¿no? Nuestros ciudadanos que a quienes no vamos a dar un adecuado servicio. Entonces, como hemos visto les he podido mostrar en el modelamiento, es que en estas imágenes, si ustedes han podido observar, no existe ninguno de todos los elementos que le hemos podido mostrar en las láminas anteriores, ¿no? No hay drenaje superficial, longitudinal ni transversal, mucho menos va a haber subdrenaje. Por la sección típica, muchas veces en estas zonas hay que elevar el nivel de la rasante, ¿no? Construir terraplenes. Entonces, y esa aplicación de nociones en nuestras carreteras de bajo volumen de tráfico hacen pues que las mismas no duren. No duran porque no tengamos soluciones, no duran porque todo es un sistema y todo lo que se hace, toda la tecnología que se hace en carreteras es para justamente asegurar su durabilidad. Y una de ellas, entre todas, no es que el incidente entre todas estas, en geología y geotecnia, en pavimentos, en suelos, ¿no? En estructuras, todas siempre tienen algo en común, cómo alejo el agua y cómo va a resistir al agua, ¿no? Pero teniendo en cuenta cuánto tiempo va a permanecer el agua en ella también, ¿ok? Y eso hace pues que
tengamos ese nivel de servicialidad en muchas de nuestras carreteras de bajo volumen de tráfico.